Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, es esto lo que dice la palabra del Señor. Al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaron unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Lleva por título este último sermón de esta serie: ¿cómo calmar la tormenta? ¿Cómo calmar la tormenta? Y obvio que cuando hablamos de cómo calmar la tormenta, hablamos de esas tormentas internas que vivimos. Estos días, hace unas semanas, con los alumnos de IET, en la materia que estábamos viendo, decía y veíamos juntos, ¿no?, que el otro no tiene la culpa de mi enojo. Si no, como pastor, que no. No, claro que no. O sea, el enojarme es una decisión. Por más que el otro me dé motivos, el enojo es mi responsabilidad, ¿no? Explotar o no es mi responsabilidad, no es la responsabilidad del otro. Y muchas veces justificamos esas tormentas internas producto de lo que nos pasa a nuestro alrededor, ¿no? Justificamos esos cambios en nuestra vida, justificamos ese miedo, justificamos esa irritabilidad, justificamos ese enojo, justificamos un montón de cosas producto de lo que estamos viendo, producto de lo que estamos atravesando, cuando claramente es una decisión la actitud que vamos a tomar frente a eso. Es una decisión que tomamos, la de enojarnos, la de asustarnos, la de que nos dé ansiedad, que nos dé pánico, o la de confiar en Dios. Es nuestra decisión cómo encaramos el día, cómo encaramos la vida. Es nuestra decisión si oramos o no, es nuestra decisión si leemos la Biblia, es nuestra decisión si vamos a la iglesia, es nuestra decisión si encuadramos nuestra vida a lo que Dios manda o no. Decisiones todo el tiempo. Y muchas veces esa falta de decisión o esas malas decisiones terminan desatando tormentas. Y muchas otras, las tormentas se generan por sí solas, por situaciones externas a las que les dimos demasiada cabida. Así que quiero que veamos juntos 3 actitudes que debemos tener en cuenta para calmar estas tormentas, para que lo que pasa adentro verdaderamente traiga y sea calma en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. 3 actitudes. La primera: cómo calmar la tormenta, dando prioridad a lo que Dios habla a tu vida. Dice el versículo 35: al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Después seguramente debo haber vuelto de un chequeo médico general, esos chequeos que te haces cada tanto, ¿no? O porque te da duda algo. Vos venís con un diagnóstico que te dice qué cosas hay que mejorar o qué cosas tenés que mantener para que la cosa siga bien, ¿no? Esto es lo que hay que mejorar, esto está bárbaro, seguí así, te dice el doctor, hay que cuidarse con esto, hay que cuidarse con lo otro. Cuando allá por mi adolescencia, juventud, empecé a notar que mi tupido cabello ya no era tan tupido. Dije, ¿qué onda, no? ¿Qué estará pasando? ¿Será el shampoo? Digo, pero qué raro, si siempre me lavé con Plusbel. Digo, ¿qué onda, no? O sea, ¿no? Siempre fue el suave, ¿qué onda con él, no? ¿Será el shampoo? Dije, ¿no? La cuestión es que empecé a notar que cada vez se veía un poco más el cuero cabelludo. Así que dije, pará, voy a ir al médico. Mi papá
todo el pelazo, mi abuelo que murió grande con todo el pelo, ¿no? Yo, ¿de dónde viene esto, no? La cuestión es que fui al médico, era un señor bastante mayor, pero muy agradable, me recibió, me hizo hacer todo un chequeo general y algunos específicos, ¿no? Para ver qué me estaba pasando y demás. Entonces vuelvo al médico y demás con mis estudios en la segunda cita. Y en esa cita particularmente empecé a contestar un cuestionario que él empezó a hacerme, ¿no? Sobre vida y un montón de cosas más. La cuestión es que él me dice, mirá, tus estudios están bárbaros, me dijo, tu problema es el estrés. ¿Cómo? Me dijo, sí, tu problema es los nervios, me dijo. Me dice, te quiero decir algo de antemano, me dijo, no gastes plata en implantes, no gastes plata en tratamientos, porque nada de eso va a ayudarte. Lo único que puede mejorar ese problema es que te calmes. Y usted ya sabe la respuesta a eso. ¿Sí? Si usted ve que empiezo a quedarme sin barba, ya sabe por qué es también. No. La cuestión es que, que después de esa respuesta, había que seguir con la vida. 2 semanas después de eso, estábamos en la iglesia cantando, estaba en la parte de arriba, allá en Buenos Aires, y la parte de arriba es como acá, que tiene una especie de gradas, así que yo estaba bien adelante cantando y de pronto dice, bueno, saluda al que está a su lado, así que fui a saludar. Se me acerca una hermana de muchos años que estaba sentada 2 filas más atrás y me dice, estoy notando que te estás quedando pelado, me dijo. ¿En serio? Le digo. Me dice, mirá, cortá cebolla. Después al final del culto paso bien la receta, ¿está bien? ¿Cómo dijo, pastor? ¿Cuánta cebolla? Algunos están notando así simuladamente, no quiero mirar. Me dice, cortá cebolla. Me dijo, te pasás por la cabeza. Tenemos doctores acá para chequear cualquier cosa, ¿no? Si esto no es... Y me dijo, te vas a eso antes de dormir. ¿No? Hace un tiempo que le dice, amor, ¿por qué la almohada tiene tanto olor a cebolla? Me dice, ya sabes por qué, amor. No. Dice, te pasas por la cabeza y después te pones una bolsa, ¿no? Y te atás la bolsa y te vas a dormir así. Obviamente que a mí la bolsa del supermercado no me va, una bolsa de residuos me tengo que poner, ¿no? La cuestión es que me dice, y te lo dejas toda la noche. Vas a ver en unos días, me dijo. Gracias, le dije, ¿no? O sea, ¿vos te imaginás? O sea, el olor en la cama, la cebolla por acá, buen día, ¿no? Bueno, obvio que no lo hice. Aparte digo, entre el diagnóstico del médico y esta receta natural, o sea, creo yo que me convenía seguir lo que decía el médico. O sea, creo que algo estudió, ¿sí? para saber lo que me estaba diciendo. Yo decidí a quién creerle. ¿No? Yo decidí a quién creerle, ¿no? A esta hermana o al doctor. O sea, decidí darle importancia a una de las dos voces. Decidí darle importancia, peso, valor a una opinión, ¿no? de entre las dos. Entonces, en lo que nosotros vivimos, en lo que nosotros pasamos, claramente tenemos que darle prioridad a una voz. Es una decisión de en quién voy a confiar, a quién le voy a prestar el oído, cuáles son los parámetros por los que mi vida se van a regir. Decisiones, o sea, yo decido cómo encarar el día. Mañana cuando te levantes vas a decidir cómo encarar todas estas decisiones para tu vida, familia, trabajo, ministerio, todo lo que hagas. Y la palabra de Dios siempre busca moldear nuestras vidas, siempre busca enfocarnos ¿dónde? En sus planes, en sus propósitos, en esas buenas obras que Él preparó de antemano. ¿Para qué? Para que andásemos por ellas. Ahora, pero dar prioridad a la voz de Dios, implica tener un corazón abierto para recibir dirección. Dar prioridad a la voz de Dios no es solamente leer un versículo de la Biblia, no es solamente pegarle una ojeada a esa Reina Valera 60 o abrir la aplicación de YouVersion para leer el versículo del día. No se trata de eso. Se trata de tener un corazón que busca dirección. Nadie va al médico buscando estar ajeno a lo que el médico le dice. Le prestás atención, escuchás lo que te habla, escuchás lo que te recomienda, le preguntás qué dice la receta porque no la entendés, pero vas a comprar lo que te dice. ¿Cuánto más Dios?
darle prioridad a lo que Él está hablando, a escuchar lo que Él nos está diciendo, al entender por qué insiste con esos temas. Y no hablo solamente de un domingo, que podemos tener una serie hermosa. Hablo de lo que Dios te está hablando en la semana, si le estás dando lugar. Hablo de lo que Dios te habló ayer, te habló el viernes, te habló el jueves, te habló el miércoles. Ese es el asunto en el querer conocer más. La semana pasada, hablando sobre Elías, leíamos en Primera de Reyes 19:9 que dice: allí llegó a una cueva donde pasó la noche y el Señor le habla a Elías entonces y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? O sea, ¿cuándo me preguntaste, cuándo me escuchaste a mí decir que tenías que venir acá? ¿Cuándo me preguntaste si esto que hiciste, si esto que encaraste era lo que era perfecto para vos o era correcto para vos? ¿Cuándo me consultaste? ¿Qué haces acá, Elías? Porque al menos esto no, como decíamos, esto no es lo que tengo para vos. Jesús le dice a sus discípulos: vamos del otro lado. Jesús sabía cuál era el siguiente lugar para sus discípulos. Dios sabía cuál era el lugar donde Elías tenía que estar. Dios sabe dónde tenés que estar. Y no me refiero a un lugar físico, aunque muchas veces puede ser. Me refiero a dónde tenés que estar con tu vida, dónde tenés que estar con tu familia, en qué lugar tenés que encontrarte en esas situaciones. ¿Dónde? ¿Cuál es tu lugar? Él sabe qué es lo siguiente, qué es lo que viene, qué etapa te depara. Claro que cruzar al otro lado es tan difícil muchas veces. Lo que pasa también es que muchas veces nosotros terminamos anteponiendo nuestros deseos, nuestros propósitos, nuestras formas. Definimos el rumbo que le queremos dar a nuestra vida, ¿no? Este año esto y este año lo otro. El miércoles en el estudio bíblico, ¿no? Hablábamos del si Dios quiere, ¿sí? De tener esa capacidad de encomendar a Dios lo que vamos a hacer. No, más bien tendríamos que decir: si Dios quiere, vamos a hacer esto o aquello. Poder anteponer esa palabra no como un talismán, no como un amuleto de la suerte, sino diciendo: si el Señor lo permite. Pablo le hablaba a los corintios y le decía: quiero pasar a verles si se puede, si Dios lo permite. Y a veces nosotros ni siquiera ¿qué le vamos a preguntar a Dios? Si somos grandes, somos adultos, ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Dios sabe, Dios entiende, Dios justifica. Y seguimos tratando igual a los nuestros, seguimos haciendo exactamente lo mismo que venimos haciendo. ¿Cómo quieres ver cambios? ¿O cómo quiero ver cambios en mi vida o en tu vida si hacemos exactamente lo mismo? Si nos mantenemos en el mismo lugar de siempre. Una voluntad sometida a Dios nos permite ver que Él sigue teniendo propósitos con nuestra vida, que Él sabe dónde va a estar mi vida mañana, que Él sabe cuál es la siguiente parada para nuestra vida, para nuestro trabajo, para el ministerio, para la familia, para el trabajo, para ese proyecto. Dios sabe dónde van las cosas. Jesús le dice: crucemos al otro lado, crucemos al otro lado. Cuando José se reencuentra con sus hermanos en Egipto, ¿no? En ese famoso versículo del capítulo 50, versículo 20, y dice: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Ahora, ese todo para bien no es un Dios arreglando sobre la marcha, ¿no? No es un Dios que dice: bueno, a ver cómo arreglamos esto. No. Aunque muchas veces le dimos esa idea de un Dios viendo qué puedo hacer, ¿no? Es como cuando vas a la heladera, fin de mes, y te olvidaste de ir a comprar y tenés una cebolla que no la toquen, que la uso para el pelo, un tomate por ahí, y dices: ¿qué hago con esto? A ver cómo resuelvo, ¿no? Y hay gente y hay manos que hacen maravillas con lo que hay en la heladera. Ese no es Dios con tu vida. Así, bueno, a ver, ¿qué tenemos? Esta decisión no, esta situación no. Dios no resuelve ahí. José lo que está diciendo y lo que Dios y lo que da a entender ese texto es: Dios de antemano dispuso todo esto
para bien. Dios dispuso todo esto para bien. Dios sabe cuál es el próximo paso. Ahora, dispuso todo esto para bien siempre y cuando mi corazón lo ame, siempre y cuando demuestras de que mi vida lo ama. No es que, bueno, es que Dios ya sabe lo que va a pasar conmigo, así que venga. No. La Biblia dice a los que aman a Dios. ¿Qué dice? Todas las cosas ayudan para bien. A los que aman a Dios. A los que aman a Dios. A los que demuestran ese amor. A los que buscan conocerlo. A los que buscan regir su vida frente a lo que ese Señor habla, ese Dios dice hacia nosotros. Dios permite situaciones para seguir trabajando en nosotros, para que hoy estemos acá. Muchas veces vamos a decir, ¿qué sentido tiene esta situación que estoy atravesando? ¿Por qué tuve que salir de este lugar de estabilidad, donde pisaba firme, donde me sentía seguro? ¿Por qué? Dios disfruta con nuestra inestabilidad. Dios disfruta vernos pasándola mal. No, para nada. Y aunque muchas veces no entendamos, lo más probable es que encaminados en Dios, lo próximo para nuestra vida se encuentre claramente del otro lado. Que al término de esta situación vas a ver del otro lado la respuesta de Dios. ¿Saben qué? Las crisis con Dios, las crisis de la mano de Dios son un proceso quirúrgico para nosotros. Es donde Dios puede exponernos a nosotros mismos. Muchas veces cuando hablamos de que la gente tiene que cambiar, hacemos eso, volcamos la responsabilidad en el otro. El otro es el que tiene que cambiar. El otro es el que está mal. El otro es el que tiene que fijarse. El otro es... Pará. Y cuando uno va a la palabra, claramente te das cuenta que Dios habla a mí, a vos. Yo soy el que tengo que cambiar. Quizás hoy no estás viendo claro lo que sigue. Quizás hoy no estás viendo claro. Quizás hoy te asusta lo que ves, te angustia. Pero cruzá con Dios. Pero avanzá con Dios. Superá esa situación con Dios. ¿Saben qué? Cruzar implica obediencia. Jesús le dijo, vamos, crucemos al otro lado. Y me gusta saber que hay dirección de parte de Dios. Pregúntale a Dios. Decile, Señor, me ofrecieron esto, tengo esta situación, está pasando esto en casa, está pasando esto con mis hijos, esto con mi esposo, con mi esposa, está pasando esto en el grupo, está pasando esto en el barrio, Señor. Háblame. Tomar decisiones conforme a la dirección que Dios nos está hablando. No te muevas si Dios no te habló. Es más, no tomes decisiones importantes. No tomes decisiones importantes. No tomes decisiones a la ligera. No tomes decisiones a la ligera sin que Dios te haya hablado. Porque lo más probable es que en decisiones a la ligera sean tus impulsos naturales. Sea tu carne llevándote a tomar decisiones, déjame decirte, erradas, equivocadas, que después vas a lamentar mucho. El versículo 36 dice, así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Dice, aunque otras barcas lo siguieron. Qué fácil es repetir, ¿no? Qué fácil es ver lo que el otro hace y hacerlo, ¿no? Qué fácil es. Qué fácil es ver, che, ¿cómo te fue a vos? ¿Y qué es? ¿Cómo se hace? ¿No? Es más fácil. Es más fácil. Ay, Dios. Ese es Dios, hermano. Ah, nada. Justo ahora está acomodando los muebles.
Es más fácil comprar la comida al roticero de confianza. Es más fácil pedir la comida que hacerla. No gastás fuerza, no tenés que pensar qué comer, no tenés que ir a comprar, no tenés que hacer nada. Es más fácil. Ahora es más trabajo hacerla. Y en lo espiritual pasa lo mismo. Pastor, ore y dígame qué es lo que tengo que hacer. Traiga algún profeta que nos ande adivinando lo que tenemos que hacer, porque no tengo tiempo para orar, buscar de Dios y que Dios me diga. Traiga a alguien que me diga puntualmente, que Dios me hable, ¿no? Y hay gente que ama eso, ¿no? Hijo mío, dice el Señor, y hay una cuestión exacerbada atrás de eso. Claro, es más fácil. No requiere trabajo. Pero búscalo a Dios. ¿Querés que Dios te hable? Abrí la Biblia. ¿Querés que Dios te hable? Abrí tu Biblia. No, pero vengo acá para que Dios me hable por usted y después aguanto hasta el domingo. No, y gloria a Dios porque Dios te habla acá, ¿no? Pero Dios quiere hablarte todos los días. Dice, dejaron y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Mucha gente va a repetir lo que haces vos. Le es más fácil. Vamos para allá. ¿Y qué pensás esto? Sí, bueno, yo también voy a pensar lo mismo, ¿no? ¿Y qué opinas? Yo también voy a pensar lo mismo, ¿no? Cuando Dios te habla, la palabra es para vos. Es específica. No es para otros. Dios no es un Dios general. Es un Dios personal. Entonces, ¿cómo empiezo a calmar esa tormenta? Si ahí está. Y también cómo logro quizás también evitarla. Dale prioridad a lo que Dios habla a tu vida. Deja de darle oído a lo que el diablo te habla. Deja de darle oído a lo que tu carne te dice. Deja de darle oído a ese compañero de laburo que no tiene a Dios, que su cabeza está en otra cosa. Deja de darle oído a ese compañero de cuadra. Deja de darle oído a la gente incorrecta. Dale oído, dale prioridad a lo que Dios habla a tu vida. ¿Qué te está hablando Dios? Ahora, lo segundo, ¿cómo calmo la tormenta? Manteniendo la mirada en Cristo. Dice el versículo 37, pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Algunas veces paro a Lenka en el cantero acá de la iglesia, entonces la dejo para que ella salte a mis brazos. Entonces yo la apoyo a Lenka en el cantero y me corro mucho. Me corro mucho por dos razones. Porque yo sé que ella puede saltar hasta donde yo me pongo, y segundo, porque yo la voy a agarrar. Entonces, pero en la medida que yo me voy alejando de Alenka, ¿no? Alenka deja de mirarme y empieza a ver la distancia que hay entre ella y mis manos, ¿no? Y empieza a mirar hacia abajo. Entonces ya empieza a agacharse y a lloriquear. No, papá, vení. Más claro, ya quiere que esté ahí al lado, ¿no? Así, que ponga casi las manos acá y que el salto sea corto. Ahora, yo no voy a dejar que ella se caiga. No soy inconsciente, aparte segundo, porque Lea me cuelga si dejo que se caiga. No, pero no voy a dejar que se caiga. Ahora Lenka tiene que saltar y comprobar que es verdad eso. Tiene que saltar y darse cuenta que la voy a sostener. Que por más que parezca imposible, yo sé lo que ella puede hacer. Yo la he visto saltar. Quizás ella no sabe cuánto puede. Yo sí sé cuánto ella puede saltar. Y no solamente eso, yo también sé que puedo soportar su peso y que voy a agarrarla. Dios sabe cuánto vos podés saltar. Dios sabe no solamente lo que vos podés, sobre todo sabe cuánto Él puede, y Él lo puede todo.
Pero cuando dejamos de ver lo que pasa, cuando dejamos de ver a Dios claramente, empezamos a ver lo incorrecto. Qué difícil es mantener la calma en medio de la tormenta. Qué difícil que es. Y obvio, o sea, a veces me ha pasado en Buenos Aires de tormentas así más fuertes y de pronto las bocacalles quedan tapadas. A veces pasa acá en la avenida, ¿no? Y de pronto se inundan las calles, ¿no? Y vos no sabés si el auto va a pasar o no, y de pronto decís, no, yo creo que pasa, vamos despacito. Y vos que ves que el agua empieza a subir, y empieza a subir, y ya te desesperás, o sea, acá ya fue, acá dejamos el auto, ¿no? Más de algún confiado le ha pasado. Es desesperante. Ahora quiero imaginarme por un momento lo que habrá sido la tormenta en ese mar, la tormenta en ese lugar donde ellos estaban, las olas grandes que entraban a la barca, más la lluvia intensa. ¿Saben que cuando llueve, bueno, acá escuchamos, el tinglado te dice cuánto está lloviendo? En casa nos damos cuenta rápido porque empezamos a escuchar el sonido del tinglado. Y el sonido del tinglado nos dice si llueve mucho, llueve poco, ¿sí? O se trae la tormenta de la vida. Ahora, ¿sabe lo que pasa? Tengo la necesidad, cada vez que sé que está lloviendo, de ir hasta la sala y ver cómo llueve. Ya sé que llueve. ¿Qué es lo que hago? Me levanto, voy hasta la sala, abro la cortina y miro cómo llueve. Y si es más fuerte, abro la puerta para verlo, ¿no? Ya sé que está lloviendo. Pero tengo que ir a ver cómo llueve. Y muchas veces nos vamos detrás de eso. Sí, todo bien, pero mañana la semana arranca y la cosa no se solucionó. El agua sigue entrando. La deuda se sigue acumulando. Me queda menos para tomar una decisión. La barca se llena de aguas y nuestra vida se llena de preguntas. Nos desespera no tener respuestas a las preguntas que parecen ahogarnos. Nos desespera, nos pone mal. Y como argentinos tenemos que tener una respuesta para todo, ¿no? Pero nos desespera no tener respuestas. Ahora, estos discípulos habían sido elegidos ¿por quién? Por Jesús. Jesús los llamó, los transformó en sus discípulos, los llevó a predicar, vieron milagros, ¿no? Vieron cómo Jesús enseñaba, estaban maravillados, empezaron a ver con qué autoridad, con qué sabiduría respondía. Tenían a alguien que verdaderamente era el Hijo de Dios, o sea, lo estaban conociendo, alguien que tenía amor para dar claramente, pero en medio de esa situación se olvidaron completamente de Jesús y empezaron a hacerse preguntas. Versículo 38 dice: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y yo lo dije así, pero dice acá, gritaron. ¿No te importa que nos ahoguemos? ¿Te suena esa pregunta? Señor, ¿no te preocupa mi situación? ¿No te importa mi familia? ¿No te importa mi salud? ¿No te importa mi economía? ¿No era que vos sanabas? ¿No era que vos proveías? ¿No era que vos cambiabas? ¿No era que vos hacías las cosas nuevas? ¿No era que me iba a ir mejor? ¿Te suena esa pregunta? ¿Te suenan esas preguntas a las situaciones que vemos? Y déjame responderte con la historia. ¿Vos te pensás que a Jesús no le importaba la situación? Primero y principal, Él estaba en la barca. Si ellos se hundían, Él también, lógicamente, se iba a hundir. Pero lo segundo, ¿cómo le puedes decir? ¿No te importa que nos ahoguemos? ¿No te importa?
Y quizás no le hiciste de esa forma la pregunta a Dios. Pero a veces nuestras oraciones llevan ese cuestionamiento al cielo. ¿Dónde estás? Sí, todo muy lindo lo que la Biblia dice, pero yo no lo veo. La ansiedad exponiendo nuestra humanidad frente a estos escenarios inciertos. Parece ser que el cuento con final feliz es para otro. ¿No? Parece que el cuento color de rosas es para otros. Y que las historias de poder son para ese libro negro que dice arriba Santa Biblia. Porque a veces cuestionamos eso. Le pido a Dios que me ayude y parece que las cosas se empeoran. Empeora mi trabajo, empeora mi casa, empeora mis hijos, empeora el emprendimiento. Voy a dejar de orar, me parece, porque... Es más, hasta casi que si dejo de venir a la iglesia, mejor, porque de que vengo a la iglesia, pastor, todo mal. Son indicios de que el agua empezó a entrar hace rato. Santiago 1 dice, versículo 2, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, no dice, cuando tengan que enfrentar alguna situación, no, dice cualquier tipo de problemas. Y cualquier tipo de problemas es cualquier tipo de problemas. Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. ¿Qué es lo que tiene oportunidad para desarrollarse? La constancia. No respondas, pero sí respondete vos. ¿Cuánto fue el tiempo máximo que oraste por una situación? Porque no me refiero a esa oración que hacemos a veces de comida. No me refiero a esa oración que hacemos, ¿no?, al pasar. No, esa oración que hacemos un día, otro día más, y otro, y pasó una semana, y pasó un mes. No, así es que pedí una mañana ahí por mi tío, y espero que Dios lo sane. Ya le dejé el papelito a Dios y bueno, que Dios lo haga. No, ahí dejé el papelito en la caja de oraciones para que los de intercesión oren y gracias a Dios por los de intercesión. ¿Cuánto fue el tiempo máximo que pediste por una situación? ¿Cuánto fue el tiempo que le dedicaste a orar por ese problema? ¿Cuánto tiempo dedicaste a eso? La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Ayer recordaba una frase que posteé ahí en Instagram hace mucho tiempo, ¿no?, que Lea me había pasado. Bienaventurados los que creen aún sin tener respuestas a sus oraciones. Bienaventurados los que creen sin ver. Acá tenés los agujeros, podés tocar. Necesitas tocar para creer. Pero bienaventurados los que creen sin ver. Y esto es serio. Porque ¿qué pasaría si de pronto nunca más ves un milagro sobre tu vida? No, pastor, no me digas eso, por favor. ¿Qué pasa si Dios nunca más contesta una oración? ¿Condiciona nuestra fe? ¿Condiciona lo que creemos? Porque el mayor milagro de nuestra vida no es un auto, no es un aumento de sueldo, no es una mejor casa, no es un mejor trabajo, no es una sanidad física. El mayor milagro que tu vida y mi vida pueden experimentar es la salvación de nuestra alma. Ahora, ¿saben que increíblemente el relato no dice que la barca se estaba hundiendo? Por ejemplo, el relato de la pesca milagrosa, decía que eran tantos los peces que las barcas se hundían. Pero este texto no dice eso. El texto no dice, y empezó la tormenta y el agua y la barca se hundía No lo dice. No lo dice. Y uno dice, claro, pero pastor, lógica. Si el agua entra al barco, el barco
se hunde. Lógica. No está explícito, pero está implícito. No, con Dios no es así. Con Dios la lógica no funciona. Con Dios la lógica no tiene lógica, o sea, ¿no? Y el texto no dice que la barca se hundía, pero la ansiedad hace vernos cosas que no están sucediendo. La ansiedad, la preocupación, hace vernos cosas que no están sucediendo. Escenarios. No estaba sucediendo. Isaías 43:2. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, ¿qué dice? ¿Qué dice? Pero no sé nadar, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te vas a quemar. Las llamas no te van a consumir. Pero pastor, si uno pasa por aguas profundas, lo lógico es que te ahogues. Y si pasas por el fuego, lo lógico es que te quemes. Sí, es lo lógico, pero con Dios no funciona la lógica. Cuando pases por ríos de dificultad, no te vas a ahogar, pero tenés que pasarlo al río. Y cuando pases por el fuego de la opresión, no te vas a quemar, pero hay que pasar el fuego de la opresión. Si mantenemos la mirada en Cristo, el agua puede entrar en la barca. La tormenta puede golpear una y otra vez. La tormenta puede mostrar ferocidad, pero nunca van a poder hundir la barca donde el Señor descansa. Nunca van a poder hundir tu vida si el Señor descansa en tu vida. Si el Señor tiene morada en tu vida, nunca la va a poder hundir. ¿Cómo calmo la tormenta? Manteniendo la mirada en Cristo. Y termino. ¿Cómo calmo la tormenta? Conociendo más a Cristo. Dice el versículo 40, luego les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. ¿Cómo calmo la tormenta? Conociendo más a Cristo. Esta semana hablaba con un amigo acerca de su proceso y los dos coincidíamos en algo, que la respuesta inmediata a la oración por su proceso le hubiera privado de conocer a Dios y experimentar el amor de Dios de múltiples formas. Si Dios respondía a la oración y obraba un milagro cuando comenzaba el proceso, no hubiera experimentado lo que experimentó. Y vos decís, no, pero déjame. No me importa, que Dios lo haga rápido. No me gusta el proceso. A nadie le gusta el proceso. A nadie le gusta. Pero terminan siendo los mejores lugares para conocer a Dios. Porque la otra orilla era el propósito. Vamos al otro lado, crucemos al otro lado. Ahí comienza lo tuyo. En el próximo paso comienza lo tuyo. Al término de esta situación, al término de lo que vivís, comienza el otro paso. Crucemos. Pero el proceso también nos habla de crecimiento. De conocer más a quién. A Cristo. La Biblia dice, y esta es la vida eterna, que todo te vaya bien. Esta es la vida eterna, que todo sea bárbaro. Esta es la vida eterna, que tengas bendición y bendición y bendición. La Biblia dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esa es la vida eterna. Conocer más a Dios. Conocer más a Cristo. Los que están casados, quizás si le pregunto 5 instancias de su pareja en la niñez que cuenten así reales, que han vivido, lo más probable es que, me atrevo a decir, que nadie de los que está acá contaría 5 cosas. No, pero pastor, ¿cómo? No, lo más probable es que no. ¿Y cómo puede ser que amando a alguien
que habiéndonos casado con alguien, no conozcamos a fondo su vida. No. Yo no conozco toda la historia de Lea. Lea tampoco conoce algunos highlights, ¿no? Algunas cositas ahí colgadas, pero no conoce mi infancia. No conozco la infancia de ella. Vuelvo a esto, un resumen, sí. Pero nos amamos, nos elegimos. Si así nos pasa, ¿cuánto más con Dios? Lo amamos y no lo conocemos del todo. Lo amamos, no se puede explicar. Lo servimos, lo seguimos, no lo conocemos por completo, pero lo amamos, nuestro corazón lo ama. Ahora podemos quedarnos con eso, o podemos decidir ahondar en quién es Dios. Podemos decidir conocerlo mucho más. Podemos ver a un Dios que no solamente nos ama cuando todo está bien, sino que nos sigue mostrando su amor, aún en las cosas que no entendemos. Claro, es verdad, nadie quiere atravesar el valle de lágrimas, nadie quiere atravesar el fuego de la opresión, nadie quiere pasar ríos de dificultad, pero todos vamos a pasar, o quizás hoy estás pasando. Vas a llorar, te vas a poner mal, te vas a angustiar. Va a haber situaciones que nos van a forzar a salir de la comodidad. Pero qué distinto es cuando nuestra vida está atada, cimentada, abrazada a Dios. No me exime del fuego, no me exime de los ríos, no me exime del valle de sombra y de muerte. Pero sí me permite encontrar fortaleza en Dios. Sí me permite en medio de lo que sucede, que mi corazón sea tratado, que mi mente sea tratada. En medio del caos, poder estar como Jesús, descansando. ¿Sabes que un silencio a nuestras oraciones no reflejan apatía de parte de Dios? Tampoco desinterés. Acordate que Dios siempre está pensando en lo mejor para nuestras vidas. Dios tiene el poder para calmar tu tormenta. Dios tiene el poder para calmar todas las tormentas. Acá lo hizo. Se levantó y dijo: calla, enmudece, y se hizo grande bonanza. Automáticamente. Ahora, los discípulos dijeron: ¿quién es este hombre? No dijeron: che, mira lo que hizo Dios. No, tremendo lo que hizo Jesús, qué poder. Dicen: ¿quién es este hombre? Que aún los vientos le obedecen. ¿Quién es? Todavía no conocían esa faceta. Todavía no habían visto un milagro de ese tamaño. ¿Cuánto nos falta conocer a Dios? Y vos decís: pero pastor, no me digas que algo malo me va a pasar. No me digas que algo malo va a venir, porque me asusta, me angustia, ya me pone mal. No te estoy diciendo eso. Te estoy hablando de la compañía que vas a tener. Me acuerdo cuando en Posadas fui a pastorear y llegué y una hermana de la iglesia me dijo: Daniel, mira, yo te voy a prestar mi auto para que vos lo uses acá. Quédate tranquilo, así vos podés ir a todos lados. Y seguido de eso me dijo: el auto tiene seguro contra todo riesgo. Y uno dice: ¿qué? ¿Está dudando de que yo sepa manejar? No. ¿Qué es lo que hizo? Despreocupate, porque si algo le pasa al auto, está cubierto. Despreocupate si algo te pasa. Hay alguien atrás, hay una autoridad que va a pagar todos los gastos. Despreocupate si viene el siniestro, la crisis a tu vida, porque hay alguien con vos que va a estar acompañándote. Hay alguien que va con vos que ya pagó.
Hay alguien que tiene la autoridad para sostenerte, que tiene la autoridad para fortalecerte, que tiene la autoridad para llevarse tu problema, tu cansancio, tu culpa. Que hay alguien que tiene la autoridad para cargar su pecado, tu pecado, para cargar todo lo que hoy te pasa. Hay alguien que tiene poder para cambiar todo eso, para atravesar juntos esa situación. Dios quiere traer calma a tu vida. Calma. Dios no quiere que sigas cargando con eso. Dios no quiere que sigas con eso en medio del conflicto, en medio del problema. Dios no te manda a cargar a vos con la ansiedad. Dios no te manda a cargar a vos con el pecado, con tu culpa. Dios no te manda a cargar con eso. Por eso Él dice: vengan a mí los que están cansados. ¿Y cuántas veces queremos soportar todo? ¿Cuántas veces queremos en nuestra fuerza mostrar que podemos y no podemos? Y Dios te dice: vení. Vení que te voy a dar descanso. Esa situación no va a hundirte, porque Dios está con vos. Ese problema no es tu final, porque Dios sostiene tu vida. Deja de mirar la tormenta, enfócate en Dios. Deja de mirar la tormenta y enfoca tus ojos en el Dios de paz. Esa paz que le permitió a Jesús descansar cuando todo tambaleaba. Y uno dice: Jesús era como mi esposo, pasa un tren y no se despierta. Hasta quizás se dormía más por el movimiento del barco. Una paz inexplicable. Esa calma que solo Dios puede dar. ¿Sabes, iglesia? La calma tiene un último llamado. Un llamado de parte de Dios a que lo sigas conociendo. A que no sepas o a que no creas que ya sabes todo de Dios. Bueno, ¿y cuánto más de Dios? ¿Qué más puedo conocer? Ya me sé los versículos. Ya tengo tantos años en la iglesia. Ya conozco a Dios. Es un llamado a que lo sigas conociendo. Cómo calmo la tormenta, dando prioridad a lo que Dios habla a tu vida, manteniendo la mirada en Cristo y conociendo más a Cristo. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenés el poder para calmar nuestras tormentas internas. Señor, tormentas que quizás circunstancias fueron, Señor, provocando, tormentas que atravesamos en la familia, tormentas que atravesamos en la salud, en lo económico, en lo ministerial, tormentas, Señor, que atravesamos en lo laboral, Señor, tormentas que nos quieren, Señor, traer miedo, ansiedad, culpa, Señor, tormentas que quieren provocar que nuestra mirada se corra de ti. Tormentas que quieren doblegarnos, tormentas que quieren hacernos creer que es nuestro final, que la cosa está muy difícil, que la tormenta es muy grande, Señor. Pero qué bueno es saber que en nuestra vida está el Dios que calma las tormentas, que en nuestra vida está el Dios que es Dios de paz, el Dios que otorga paz, el Dios que da una paz como el mundo no puede darla. Qué bueno saber que en nuestra vida está aquel Dios que nos acompaña en medio del valle de sombra y de muerte, que nos prometió atravesar con nosotros el fuego de la opresión, los ríos de dificultad, Señor, y ahí estaríamos firmes, Señor. Qué bueno saber que estás en nuestra vida. Qué bueno saber que jornada tras jornada podemos levantar nuestras manos, Señor, y alzar la mirada al cielo para hablar contigo, para volver a decirte que te necesitamos, Señor, para no jactarnos de nuestra propia prudencia. Señor, cuánto amás el corazón contrito y humillado. Cuánto amás, Señor, el corazón que te dice cuánto te necesita.
Señor, no queremos que seas algo más en nuestra vida. No queremos, Señor, que seas un suplemento más a nuestra actividad diaria. No queremos que seas alguien más, Señor, en nuestra vida. Queremos, Señor, una relación donde seas todo. Señor, donde seas aquel que le consultemos, donde seas el que nos renueve, donde seas, Señor, el que nos sostenga. Señor, donde estés afirmando nuestra vida. Cuánto nos falta conocerte, cuánto nos falta conocerte, cuánto nos falta conocerte, Señor. Que siempre haya en nuestra vida un deseo mayor por conocerte, que siempre haya en nuestra vida un deseo mayor por verte cara a cara. Señor, a veces prestamos tanto, Señor, tanta atención a lo que nos acontece alrededor y nos olvidamos de mirar, Señor, al autor y consumador de nuestra fe. Señor, a veces terminamos viendo más los números, terminamos releyendo más el diagnóstico, terminamos hablando en nuestra mente de las discusiones hogareñas, cuando son tiempos para volver a tu palabra, esa palabra que alimenta, esa palabra que promueve y hace crecer nuestra fe, esa palabra que nos examina, esa palabra que se convierte en lumbrera a nuestro camino. ¿Cuánto nos falta conocerte? ¿Cuánto nos falta conocerte, Señor? Y muchas veces dudamos de lo que puedes hacer. Y muchas veces dudamos, Señor, de si la barca se va a mantener a flote. De que si la barca, Señor, se va a mantener en pie. ¿Cuántas veces dudamos? Y tu palabra es tan clara. El que se acerca al Señor, el que se acerca a Dios, tiene que creer que le hay. Señor, es tan sencillo. Señor, es ese no te he dicho que si crees verás mi gloria. Señor, cuánto nos falta conocerte. Señor, y en medio de la circunstancia que atravesamos, te pedimos que te manifiestes, Señor. Te pedimos que nos vuelvas a mostrar, Señor, lo grande de tu poder. Que una vez más, Señor, vuelvas a calmar la tempestad dentro nuestro. Que vuelvas a calmar esos pensamientos que insistentemente vienen sobre nuestra vida. Esos pensamientos que atacan nuestra familia. Esos pensamientos que atacan, Señor, nuestra vida, nuestro futuro, que solo quieren llenar nuestra mente de incertidumbre, que quieren hacer desfallecer el corazón, Señor, de tus hijos, que podamos cerrar nuestros oídos, Señor, esas voces, que podamos llevar todo pensamiento cautivo a tu obediencia, para, Señor,